Damas y caballeros, esta es la tercera llamada. Comenzamos. Damas y caballeros, es así como iniciamos con nuestra primera mesa del foro Extinción de Dominio, titulada Operadores del Sistema, con la participación del licenciado José Guadalupe Medina Romero, subprocurador especializado en investigación de delitos federales de la Procuraduría General de la República, el ingeniero Alonso Carriles Álvarez, director corporativo de Bienes del Servicio de Administración y Enajenación. El maestro Eduardo Borges López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana AC. El maestro Jaime Enrique Rangel Díaz, fiscal especializado en extinción de dominio, y el doctor Samuel González Ruiz, quien es consultor en materia de justicia. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a nuestra moderadora, la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a esta mesa, a esta primera mesa en este foro, la mesa relativa a operadores del sistema y expertos. Y pues agradezco a quienes nos acompañan el día del día de hoy en esta mesa tan importante, y también quisiera agradecer a todos los que hoy nos acompañan en este foro de diversas universidades, también de diversas dependencias, de diversas procuradurías de los estados del país. Agradecerle de nueva cuenta al maestro Adonai Carrión Estrada, Procurador General de Justicia de Baja California Sur, que nos acompaña el día de hoy acá. También a distintos jueces especializados en extinción de dominio de distintos puntos del país, como Guanajuato, Jalisco, Chiapas, integrantes de la Barra Mexicana de Abogados, del Poder Judicial de Guanajuato, y de distintos poderes judiciales del país. Agradezco también la presencia de nuestra compañera senadora Marcela Torres Peinberg, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. También saludo a Max Kaiser, académico del ITAM, especialista en fiscalización y anticorrupción, y a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta mesa presentando a cada uno de los ponentes, e iniciamos con el maestro Eduardo Bojorquez López, director de Transparencia Mexicana. El maestro Eduardo Bojorquez es director de Transparencia Mexicana, ha sido miembro de la Junta Directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, consejero de la Secretaría de Desarrollo Social Federal y coordinador del Núcleo de la Sociedad Civil en la Alianza para el Gobierno Abierto. En el ámbito internacional ha sido asesor del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas, miembro de la Junta de Gobierno EITI en Oslo, ha publicado artículos en Nexos, Letras Libres y Este País, es autor de Hacia el Parlamento Abierto en México, es integrante del Consejo Asesor de Datos Abiertos del Gobierno de la República y promotor de la iniciativa 3 de 3. Ha sido también un aliado muy importante el maestro Bojorquez en esta reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, de tal manera que conoce muy bien las tripas de esta reforma constitucional y sus implicaciones, y nos da mucho gusto darle la bienvenida. Solamente comentarles que la mecánica de la mesa pues será una exposición de 10 minutos para pasar a una retroalimentación con todos ustedes. Bienvenido, maestro Bojorquez.
Muchas gracias, senadora Ortega. Muy buenas tardes a todos y a todas. Viendo a tan prominentes expertos alrededor del panel, pero también alrededor del público, y escuchando las presentaciones de esta mañana, estoy obligado a declarar abiertamente que yo no soy abogado, que no voy a tratar de reemplazar con las lecturas de los últimos meses y años el expertise que ustedes puedan tener en el tema particular de extinción de dominio, pero lo que sí soy y a lo que le he dedicado buena parte de mi esfuerzo profesional reciente es a pensar en cómo hacer que nuestros sistemas anticorrupción funcionen así, como sistemas, porque no lo son. Si hay algo que pudimos atestiguar todos esta mañana es que el Estado mexicano durante los últimos años ha venido cumpliendo una lista de obligaciones y responsabilidades, una especie, perdónenme la expresión coloquial, de lista del mandado, como la llamamos en México, donde vamos cubriendo todos y cada uno de los temas que son importantes para la comunidad internacional, en las convenciones internacionales o para los especialistas y expertos en la materia, y lo metemos en nuestro marco jurídico, pero todas y cada una de estas acciones están desarticuladas entre sí. Y como se ha dicho ya esta mañana, creo que con absoluta claridad, senador Ortega lo dijo muy bien y muy claro, pues tenemos las figuras, pero no las usamos o no funcionan. Entonces, creo que además del expertise que se requiere dentro de la materia específica de la extinción de dominio, tiene que haber una comprensión un poco más amplia de para qué estamos agregando todas estas figuras a nuestro marco jurídico. No para estar preparados solo ante la eventualidad de que se tengan que utilizar, sino para que sean herramientas que produzcan otros resultados. Y creo que a eso me gustaría concentrarme en esta breve exposición. Cuando la sociedad civil y el Poder Legislativo decidimos juntos incorporar la extinción de dominio al Sistema Nacional Anticorrupción, lo hicimos bajo el entendido de que los delitos, como ya se ha dicho aquí, los delitos de corrupción son ante todo delitos económicos. Son crímenes económicos, como se dice en la jerga internacional, y muchas veces están más vinculados de lo que nos gustaría reconocer. Por años hemos pensado que cuando se corrompe un servidor público lo hace exclusivamente pensando en la lógica gubernamental, pero en realidad opera, como se sabe ya, en redes de complicidades dentro y fuera de la administración, porque si no, sencillamente no habría ningún delito asociado con corrupción. Nosotros nos hemos concentrado en México en perseguir individuos. Yo sé que al final toda pena, si no me va a dar un pellizco aquí el doctor Kaiser, toda pena se tiene que individualizar, pero cuando estamos pensando en anticorrupción no hay otra forma de abordar el fenómeno que no sea pensando en redes. Lo que se tiene que romper, lo que se tiene que enfrentar, lo que se tiene que sancionar es la existencia de redes de corrupción, y en eso los paralelismos entre el crimen organizado y los delitos como la corrupción son enormes. Realmente estamos hablando de asuntos que se parecen mucho. No hay forma en la que uno se corrompa a uno mismo, no existe eso. Uno tiene que actuar en omisión con otros funcionarios, en coalición con otros servidores públicos y con contrapartes en el sector privado, en el crimen organizado o en cualquier otro particular que participa de estos asuntos. Entonces creo que lo que tenemos que empezar a producir son resultados a partir del enorme instrumental que tenemos. Y si ustedes revisan, tampoco es un ejercicio demasiado exhaustivo, si ustedes revisan el número de servidores públicos en México que han sido puestos a disposición de un ministerio público, pues se van a encontrar con una cifra muy pequeñita, 8 servidores públicos. De todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal han sido presentados ante un ministerio público para que se inicie una averiguación previa de carácter penal. Y si revisan los que han llegado ante un juez, estamos hablando de 4. ¡Ah, caray! Eso es lo que produce nuestro sistema anticorrupción. Eso sí, hay como 26,000 servidores públicos sancionados con doble jalón de orejas público, que es una de las sanciones más duras que tenemos en nuestro derecho administrativo, por entregar tarde su declaración patrimonial, ¿no? Ese sí, hay miles de esos, de los otros hay 4.
Eso es lo que produce nuestro sistema anticorrupción hoy. Y como se recordaba esta mañana, lo que produce en materia de extinción de dominio es cero, ¿no? Hay un juicio en el Distrito Federal que terminó dándole la razón a la autoridad local, algún asunto discutido en los estados de la República, pero básicamente lo que producimos en esta materia es cercano a 1, la tasa es bajísima. Si revisamos, por ejemplo, la Convención de la OCDE contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, que es responsabilidad de la Procuraduría General de la República implementar, verán que el número de casos por corrupción investigados y sancionados bajo esta convención internacional, que México ratificó desde mayo de 1999, el número de casos sancionados es 0. Entonces, tengo la impresión de que cuando vayamos al proceso legislativo a partir del 1 de septiembre, vamos a tener que incorporar algo más que los instrumentos jurídicos que habiliten y posibiliten iniciar todos estos procedimientos que ya tiene el Estado mexicano o perfeccionarlos. Vamos a tener que incorporar una figura que no está, si ustedes lo revisan, prácticamente en ninguna de las páginas del gobierno federal o estatal en esta materia. Tampoco lo está con toda claridad en el Poder Judicial. Vamos a tener que hablar de estadísticas en este asunto. Si ustedes revisan todos los portales, los invito a que revisen el de la Procuraduría Estatal en la que están trabajando y tratan de encontrar algún indicador sobre extinción de dominio, el que sea, van a descubrir que no hay un problema de transparencia. Lo que hay es un problema que no hemos concebido, que lo que producimos en esta materia son resultados, y se puede entender que muchas veces no se alcance el resultado deseado. Hay muchas razones para que un procedimiento no llegue a buen puerto y no termine en sanción, pero lo que debería de haber es una estadística básica del número de veces que utilizamos estos instrumentos para saber si nos están funcionando o no, porque si no, lo que vamos a discutir, senadora, en septiembre va a ser la teoría axiológica de la extinción de dominio, ¿no? Y cómo nos gustaría que fuera la figura, pero no cómo resulta útil en la práctica como parte de un sistema contra la corrupción o de una política criminal, como recordaba el senador Barbosa. Entonces tengo la impresión de que nos hace falta una pieza que no es una pieza legislativa tradicional, que es una pieza que son los indicadores de resultado y de desempeño del sistema. Yo enlisté 3, ¿no? El de los servidores públicos consignados ante el Ministerio Público, el número de casos de extinción de dominio. Puede haber debate, si se gusta, sobre las cifras, a lo mejor son 4 o 5 casos, pero lo que tenemos que empezar a pedirle al Sistema Nacional Anticorrupción es que dé resultados, no solo procesos, es que empiece a elevar lo que también los expertos en derecho presentes saben que es la razón de ser del derecho penal. No es cubrir todos los casos, ¿no? Eso sería imposible en cualquier sociedad democrática. Es generar riesgo y respeto por la norma derivado de ese riesgo. Lo que hace creíble una norma es que haya riesgo asociado con esa norma. Si sabemos que la tasa de eficiencia del Estado mexicano en esta materia es 0 para la Convención de la OCDE, 0.11 para la extinción de dominio, y no sé si son 300,000 servidores, 260,000 servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial, 0.05 para el caso de sanciones derivadas de la investigación de la declaración patrimonial. Bueno, francamente el riesgo es muy bajo, ¿no? Y creo que cualquier conducta que ustedes conozcan se podría convertir en práctica regular, en cultura, como se dice cotidianamente, si sabemos que el riesgo es cercano a 0. Termino diciendo con esto, senadora, que ojalá en la discusión legislativa que arranca en septiembre seamos capaces, como lo hemos sido capaces en otros temas, y quiero recordar uno, el caso de la medición de la pobreza multidimensional, que está en la Ley General de Desarrollo Social, y que por incómoda que le resulte a entidades federativas, a partidos políticos, a comunidades, a gobernantes, por incómodo que sea, esa es la medición de la pobreza
y está por ley inscrita en nuestro marco legal, hoy podemos saber cuándo desciende la pobreza en una entidad federativa y cuándo se incrementa. No es algo agradable, no es cómodo, no resulta halagüeño para el país. La verdad es que los recientes datos sobre el crecimiento de la pobreza extrema no son una buena noticia para México, pero el hecho de que la fórmula para medirlo esté consagrada en la ley le da estabilidad al sistema. Quiero decir con ello que a partir de septiembre, expertos, sociedad civil y gobierno, los funcionarios y los especialistas aquí presentes, tendremos que definir cuáles son los indicadores de desempeño de nuestro sistema nacional anticorrupción. Y no tengo ninguna duda, senadora Ortega, de que al hacer tan generosa invitación a Transparencia Mexicana, podía imaginarse que estaríamos de acuerdo en venir aquí, porque ha usted puesto, como se dice coloquialmente, el dedo en la llaga en el tema de extinción de dominio, y creo que este tendrá que ser uno de los indicadores de desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de llegar a este importante auditorio. Muchísimas gracias a el maestro Bojorquez por esta exposición y bueno, pues yo totalmente de acuerdo con lo que señala. Al final de este ejercicio, pues trataremos también de escuchar la retroalimentación de todos ustedes. Para ello les pediría que estén atentos a nuestras edecanes, que estarán por ahí circulando algunas papeletas para que ustedes también puedan expresar sus inquietudes, sus preguntas a los expositores de esta mesa. Muchísimas gracias, maestro Bojorquez. Pasaríamos ahora a la presentación de el subprocurador especializado en investigación de delitos federales. Me refiero a el licenciado José Guadalupe Medina Romero, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con créditos de la especialidad en Derechos Humanos y actualmente cursa un doctorado de investigación por la División Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la misma universidad. En el ámbito profesional ha desempeñado diversos cargos en el servicio público, entre otros jefe de Departamento de Estudio y Calificación, visitador adjunto y secretario particular de la Dirección General de Quejas y Orientación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el entonces Departamento del Distrito Federal se desempeñó como secretario técnico de Derechos Humanos de la Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, subdirector de Responsabilidades de la Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la Administración Pública Federal. Ocupó el cargo de subdirector de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría Interna en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. En la Procuraduría General de la República fungió como primer director de Política Criminal de la FEPADE, primer fiscal especial para el combate a la corrupción en esta institución, director general de Inspección Interna y director general de Visitaduría, instancias de control técnico jurídico del Ministerio Público de la Federación. En el Gobierno del Distrito Federal desempeñó el cargo de director general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y asesor del Procurador General de la República. Bienvenido a este foro. Sin duda, la visión de la Procuraduría General de la República en este tema es central. Bienvenido, don José Guadalupe Medina Romero. Muchas gracias, senadora Pilar Ortega Martínez. Este foro, como lo han externado tanto los senadores que antecedieron el uso de la palabra, el señor ponente, compañero de presidium, tiene una gran implicación para lo que representa la Procuración de Justicia en nuestro país, específicamente en el ámbito de orden federal. El punto de quiebre para el efecto del combate a la delincuencia organizada y a la corrupción, como bien se ha señalado por diversos expositores, es un punto de inflexión para la Procuración de Justicia en México. El poder contar con instrumentos
que permitan combatir de manera eficiente y eficaz el crimen organizado. Y ahora, con esta reforma constitucional al artículo 22, el incluir el delito de enriquecimiento ilícito está orientado específicamente al tema de combate a la corrupción. Evidentemente trasciende los esquemas que hasta hace 10, 15 años se tenía en relación con lo que significaba el tener por parte del Estado un instrumento verdaderamente poderoso para el combate al flagelo del crimen organizado. El 27 de mayo de este año, el presidente de la República, Enrique Peña, promulgó la última reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. Sin duda un paso histórico, como bien se señalaba por parte del maestro Bojorquez, y que tiene como orientación específica el combate a la impunidad en las instituciones gubernamentales. Esta reforma crea el sistema anticorrupción, implicó modificación a 14 artículos constitucionales. Evidentemente el que destaca, ya lo hemos señalado, es el artículo 22, en donde se incluye un punto más o un delito más a los catalogados para poder proceder a la extinción de dominio cuando se trate de una acción del Estado frente a la comisión de un tipo de delito que se considera de alto impacto. Este tema nos lleva necesariamente, a la revisión del esquema y vigencia de nuestra actual Ley Federal de Extinción de Dominio. Es una ley que se promulga en 2009, como se ha señalado, y que nació con una filosofía orientada a proveerle al Estado de ese esquema que le permitiera poder combatir de manera directa a los temas de la delincuencia organizada. Sin embargo, los resultados que ha arrojado en estos 6 años a partir de su promulgación dejan mucho que desear. Evidentemente, en relación con la proporcionalidad que guarda con otras experiencias internacionales, se mencionaba ya Colombia, Guatemala. Si fuéramos a hacer una revisión al viejo continente, tenemos Italia como una de las entidades, país que se abocó hace muchos años ya a el tema de combate frontal al esquema financiero del crimen organizado. Evidentemente México no ha tenido una experiencia agradable en cuanto al resultado. Voy a permitirme de manera muy sucinta dar un esquema muy elemental, teórico, en relación a lo que busca actualmente nuestra ley vigente. Uno, pretende un régimen de excepción para combatir la delincuencia en la comisión de determinados delitos. Y dos, su aplicación restrictiva y por tanto no arbitraria de dicho régimen pretende no afectar a los propietarios o poseedores de buena fe respecto de los inmuebles sujetos a ese procedimiento. Este segundo punto, en concepto de un servidor y en mucho en relación con el resultado del análisis que hemos efectuado al interior de la Procuraduría General de la República, es uno de los grandes defectos que tiene nuestra ley de extinción de dominio, y lo voy a explicar más adelante. Sin duda, el aplicar medidas garantistas para no afectar a terceros en relación con la investigación de un delito es un tema primordial. Nuestra reforma en materia de derechos humanos así lo señala. El derecho de propiedad como un derecho fundamental de todo ser humano prevalece frente a algún tema de molestia en relación con la investigación de un delito. Sin embargo, cuando hablamos de un régimen de excepción, estamos hablando de aquellos que pueden vulnerar la paz social. Y la paz social representa uno de los valores primordiales de la existencia misma del Estado. Al hablar de ese equilibrio es en donde nosotros proponemos una revisión muy puntual en relación a lo que son los alcances de esta reforma que se pretende, o reelaboración, en su caso, eso lo decidirá el Congreso, de la propia Ley de Extinción de Dominio Federal. La regulación de la figura tuvo como objeto, reestructurar los esquemas y el andamiaje constitucional y legal. Se logró en cierta medida, no del todo, porque las reformas subsecuentes así lo marcan. El punto de partida fue el llevar nuestra ley de extinción de dominio al
hacer valer el derecho legítimo que tiene el Estado para combatir a un enemigo peligroso, peligrosísimo diría yo, como es el crimen organizado. Y esto evidentemente se enmarca en un Estado democrático, social y de derecho, como es el que aplica en el régimen mexicano. Las premisas que acabamos de plantear en este foro tienen necesariamente la orientación de buscar un equilibrio entre el respeto a la seguridad jurídica y a la aplicación estricta de la justicia penal. Ello es muy importante, pues sirve para realizar una revisión al desarrollo que ha tenido la figura de la extinción de dominio y ahora con la reforma al artículo 22 constitucional evidentemente también nos plantea un nuevo reto en materia de combate a la corrupción y a la impunidad en tratándose del delito de enriquecimiento ilícito. Decía la senadora Pilar Ortega que uno de los puntos es el cumplimiento de México Estado frente a los compromisos que ha adquirido en el orden internacional, como es la Convención de Palermo o como es la propia Convención de Mérida contra la corrupción. Es decir, nuestro esquema de revisión de la Ley de Extinción de Dominio Federal se enmarca también en el cumplimiento de instrumentos de orden internacional. No es menor entonces el hecho de hacer una revisión permanente de este instrumento tan importante para el Estado. Centrando el punto en relación con el tema que nos trae a este foro, creo que vale la pena que digamos de manera muy puntual cuáles son los contenidos de la declaratoria para la prosecución de la ley de extinción de dominio que la propia ley señala. En el artículo 3º, la extinción de dominio se define como la pérdida de los derechos sobre los bienes sin contraprestación ni compensación para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal, cuya sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado. Y aquí surgen 2 y hasta 3 interrogantes. Primero, ¿cuál es el papel que ocupa la Procuraduría General de la República en el procedimiento de extinción de dominio? Y es aquí en donde entra el interés que tiene la institución de participar en un foro tan importante. La segunda es, ¿cuál es la forma de operar de las autoridades con base en el ejercicio constante del respeto a la seguridad jurídica si se atenta contra uno de los derechos fundamentales del hombre como es la propiedad? Es decir, la Procuraduría General de la República en su papel de operador de la ley de extinción de dominio y por el otro lado también como garante del respeto irrestricto a los derechos fundamentales de toda persona. Estas reflexiones nos van marcando pauta para entender cuál es la mecánica que la Procuraduría General de la República aplica cuando se presenta el procedimiento de extinción de dominio. Nuestra ley actual deja en condición muy vulnerable a la actuación del Ministerio Público en este esquema procedimental de excepción. ¿Cuál es el quid en relación con el tema fundamental para revisar el contenido de la ley? Primordialmente, el punto nos ubica en la necesidad de establecer los alcances de la figura, es decir, cuándo se debe de establecer como punto medular la procedencia de esta figura de extinción de dominio. Concretamente, el tema primordial de revisión desde el punto de vista del proceso legislativo que se pretende iniciar, no solamente a través de este foro, sino de los subsecuentes, es centrarse en que el afectado por el procedimiento de extinción de dominio logre probar la procedencia lícita de sus bienes, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita, tal y como existe actualmente en otros modelos de aplicación de la figura de extinción de dominio, que han resultado mucho más eficaces en el combate a la delincuencia organizada en el orden local y no en el federal. Los números son lapidarios. En el tiempo en el que se ha dado la aplicación de la ley de extinción de dominio por parte de la Procuraduría General de la República, aquí doy datos oficiales estadísticos, nos llevan a este resultado. Se han ejercitado la acción de extinción de dominio en 64 ocasiones por parte de la Procuraduría General de la República, de las cuales 43 han sido favorables al interés institucional y del Estado, 11
han sido en contra, 2 han sido desechadas, ha habido un desistimiento y actualmente se encuentran 7 en trámite. Es decir, en 6 años tenemos un promedio de 64 acciones de extinción de dominio frente a otras condiciones en distintos estados de la República en donde los números evidentemente nos sobrepasan. Ya no hablemos de los números que se dieron en relación con países como Colombia o Guatemala. Esa es la realidad. ¿Por qué no ha sido eficiente? ¿Por qué no ha sido eficaz la actuación de la Procuraduría? Por un diseño de ley que no nos alcanza para poder ser exitosos en esta medida. Por el contrario, hemos tenido que recurrir a otros instrumentos legales que nos han dado un tanto más de aprovechamiento en relación con esta herramienta en favor del Estado, como es el tema del abandono, una figura que ha posibilitado la incautación de 182 inmuebles de acuerdo a los datos del 2009 al 2015. Entonces la proporción es evidentemente la no necesaria y la no satisfactoria. El poder establecer el parámetro de la extinción de dominio, independientemente de las condiciones y naturaleza que guarde en relación con el orden civil, penal o administrativo, eso será ya análisis en donde seguramente nuestros legisladores van a ser muy puntuales para ir aportando elementos en un mejor diseño de ley. Lo que nos debe de mover a la revisión puntual de la ley de extinción de dominio es al permitirle a la autoridad que no sea ella quien tenga la carga exclusiva, única y amplísima en relación al tema de la ilicitud en la obtención de esos bienes que se pretenden incautar. Esto no lo estamos diciendo de ninguna manera en un ánimo de vulneración, reitero, de las garantías y derechos a que goza toda persona. Esto ha tenido ya resoluciones de orden jurisdiccional, la Corte se ha pronunciado al respecto, en donde señala que existe un régimen constitucional cuando en algunas legislaturas se ha considerado que esa ilicitud debe de quedar en el tema de quien es sujeto a la extinción de dominio y él debe de probar lo conducente. De lo contrario, el tema como se encuentra en la actualidad complica y hace verdaderamente difícil el poder acceder a un resultado favorable. Termino la intervención señalando que uno de los puntos que más está orientado a cuidar a la Procuraduría General de la República es precisamente el respeto irrestricto al tema de los derechos humanos. La transparencia y la rendición de cuentas son ejes torales en la administración de la Procuradora General de la República, la maestra Arely Gómez, quien es senadora con licencia y que es fue compañera de los compañeros senadores que nos acompañan en esta mañana. Y eso evidentemente obliga a que las acciones por convicción y por disposición de estos ejes rectores de quienes trabajamos en la Procuraduría General de la República sea proactiva para poder consolidar y darle un equilibrio al tema del respeto a los derechos humanos, de las garantías individuales, pero tratando de hacer más eficiente la aplicación estricta de la ley en beneficio y en defensa del Estado mexicano. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al licenciado José Guadalupe Medina Romero, su procurador especializado en investigación de delitos federales, que su exposición creo que ha sido muy puntual y que ya vamos encontrando estos elementos que nos permiten decir por dónde avanzamos. Y también, también darle por su conducto un saludo a la procuradora Arely Gómez, que como bien lo dice, efectivamente también tiene un compromiso más allá de que fue nuestra compañera senadora, por el interés de que esta figura realmente se convierta en un instrumento eficaz de combate al crimen organizado y a la corrupción. Pasamos con nuestro tercer expositor, el maestro Alonso Carriles Álvarez, mexicano. Cursa la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas, de la cual se graduó con mención honorífica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y un diplomado en Calidad en Instituciones Gubernamentales por parte de la Universidad Iberoamericana. Está certificado como especialista
en antilavado de dinero por parte de American Association de Certified, y cursa el doctorado en Gestión Estratégica y Políticas de Desarrollo en el CADEN de la Universidad Anáhuac Norte. Desde el año 2004 se ha desempeñado en distintos cargos en el SAE, tanto como coordinador de diseño en servicios a empresas, director ejecutivo de administración de empresas y concursos mercantiles, director ejecutivo de recuperación y director ejecutivo de administración y recuperación de activos financieros. En enero de 2013 fue nombrado por la Junta de Gobierno del SAE como director corporativo de bienes, teniendo bajo su responsabilidad la definición de estrategias y operación para la recepción, administración y destino de los bienes que son transferidos a este órgano descentralizado. Previo a su ingreso al SAE, ocupó distintos cargos gerenciales y directivos en empresas del sector privado. Pues creo que también hay mucho que decir por parte de esa institución, y muy bienvenido, maestro Carriles Álvarez, a este foro. Muy buenas tardes a todos. A nombre del director general del SAE, el contador Héctor Orozco Fernández, me permito saludar al senador Miguel Orabosa Huerta, presidente de la mesa directiva del Senado, a la senadora María del Pilar Martínez y a los honorables miembros del Senado, así como a todos los participantes en este importante y distinguido foro. Muchas gracias por esta invitación. El SAE, como operador de este tema fundamental, que es la extinción de dominio, el día de hoy vamos a tocar justamente cómo es que se lleva a cabo lo que es esta operación en el día a día. Para ello, quiero llevarlos primero sobre cuáles son los puntos que voy a tocar rápidamente, sobre qué es el SAE, para que tengan un contexto sobre lo que es este organismo descentralizado, el marco normativo de extinción de dominio y el SAE, que son los elementos que confluyen en extinción de dominio, la ley de extinción de dominio y el SAE, sobre el reglamento y el fondo al que hace referencia la Ley Federal de Extinción de Dominio, sobre los juicios de extinción de dominio que han sido notificados al SAE, el juicio concluido y las áreas de oportunidad que vemos en extinción de dominio justamente como operadores de lo que es de este tema. Sobre lo que es el SAE nace en junio del año 2003 como resultado de la publicación del decreto de la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. El SAE es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios que es coordinado en el sector Hacienda. Su misión es dar destino a los bienes y a las empresas improductivas para el Estado con compromiso, eficiencia, transparencia y responsabilidad, fortaleciendo el Estado de Derecho, las finanzas públicas y el sector financiero y económico. Su visión es ser un organismo público del sistema financiero mexicano de referencia a nivel mundial y como la mejor alternativa para el Estado para darle destino a los bienes y empresas improductivos y siendo reconocido justamente por su transparencia y su eficiencia. ¿De dónde provienen los bienes que recibe el SAE? Para un punto fundamental es señalar primeramente que los bienes que son transferidos al SAE son transferidos en un mandato. El SAE no es propietario de los bienes, es mandatario. Estos bienes provienen de bienes asegurados por el Poder Judicial de la Federación y la Procuraduría General de la República, los bienes que son embargados en las aduanas por parte de SAT Comercio Exterior, los bienes embargados por el Fisco Federal y se reciben a través de la Tesorería de la Federación, bienes que están en procesos de desincorporación o de liquidaciones de empresas y así también como de diversas entidades transferentes de la Administración Pública Federal. Los bienes son transferidos al SAE con un mandato específico por parte de la transferente o por parte de lo que es de las autoridades. Y el SAE, como una autoridad administrativa, lo que hace es ejecuta lo que le instruye su mandante o lo que le instruye lo que es la autoridad. Sobre ¿cuáles son las normas que confluyen en el tema de extinción de dominio?
Ahora bien, tenemos lo que es la Constitución, tenemos la Ley Federal de Extinción de Dominio, el reglamento al que refiere la Ley de Extinción de Dominio, que estará en proceso de su emisión, lo que es la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que es el que rige la operación del SAE, el reglamento del SAE, y así también como lo que es la Ley de Ingresos de la Federación en este año, el 2015, que hace referencia explícita en su artículo 11, párrafo 11, respecto del destino de lo que es de los bienes y los productos que se generan como resultado de extinción de dominio, que es justamente para la aplicación de los casos de extinción de dominio. Ahora bien, ¿cómo es que opera ya en el día a día lo que es el tema de la extinción de dominio y los bienes? Que es parte, me parece que es de interés en este foro, justamente al platicar por parte de los operadores. Los bienes son transferidos al SAE como resultado de un mandato de ley, donde el SAE recibe los bienes asegurados por el Poder Judicial de la Federación o por la Procuraduría General de la República. En este caso, como un primer paso, lo que es el agente del Ministerio Público asegura los bienes muebles, inmuebles y numerarios. La Procuraduría General de la República los transfiere al SAE como un bien asegurado dentro de los procedimientos penales federales. Posteriormente, lo que es el agente del Ministerio Público es quien ejercita la acción de extinción de dominio mediante la presentación de la demanda ante el juez especializado de extinción de dominio. En el caso de ser procedente la demanda de extinción de dominio, el juez emite lo que es el acuerdo y le informa a las partes, así como al SAE. El SAE registra dicho acuerdo y continúa la administración de los bienes. Esto es, hasta en tanto no se diga qué se haga con los bienes, el SAE continúa con lo que es con su administración conforme a la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Una vez que el juez emite la sentencia correspondiente, la notifica a las partes y al SAE, y entonces es cuando el SAE puede tomar lo que es acción respecto de lo que es de estos bienes. En caso de que se determine que la sentencia es improcedente, el SAE ejecutará la instrucción de devolución o, en su caso, de continuar lo que es la administración de los bienes, toda vez que en alguna causa penal se haya ordenado la conservación de estos por sus efectos probatorios. Aquí me detengo un momento y es señalar que los bienes, cuando son transferidos al SAE, cuando están asegurados, puede estar afectos no solamente lo que es el tema de extinción de dominio, sino que puede haber varias causas penales que confluyen en lo que es en este bien. Y si en todo caso no es materia de extinción de dominio, puede ser materia de cualquier otra situación jurídica que esté afectando a lo que es al bien. En caso de que la sentencia determine que es procedente declarar la extinción de dominio, entonces sí, el SAE ejecuta dicha instrucción y realiza el documento interno mediante el cual cambia el proceso del bien, es decir, de asegurado cambia etiqueta de extinción de dominio para su identificación. Esto es, se lleva un control y un registro de cada uno de los bienes y de la situación jurídica que guardan y cuál es la situación jurídica que hay detrás de cada uno de estos bienes para darle la atención y el destino correspondiente. En caso de que los bienes muebles e inmuebles sea procedente monetizarlos, estos se llevan a cabo, este procedimiento de monetización se lleva a cabo conforme a la Ley Federal de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Esto es, se lleva a cabo a través de procesos públicos, ya sea a través de una licitación, una subasta pública o una subasta electrónica pública, que son los mecanismos que le permiten la ley al SAE para darle destino y monetizar lo que son estos bienes. Y una vez que se obtiene lo que es el recurso, en tanto se publica lo que es el reglamento señalado por la Ley Federal de Extinción de Dominio y el fondo al que hace referencia, por la ley señala que debe crearse un fondo donde irán los bienes, los recursos de los bienes para ser administrados, conforme al transitorio que señala la ley, en tanto se publica lo que es ello, el SAE es quien administra lo que son estos recursos. Justamente lo que es el reglamento y el formo y lo que es de este fondo están pendientes lo que es la publicación del reglamento y la constitución de lo que es de este fondo, lo cual le dará justamente una mayor certeza jurídica a lo que es al destino que se le dé
a los recursos monetarios. Sobre los casos que se tienen notificados al SAE respecto de lo que es de extinción de dominio, han sido notificados al SAE un total de 56 casos, de los cuales son 56 juicios, de los cuales hay un amparo, 13 han sido dictaminados, 5 están en proceso de dictaminación. Hay otros que están en procesos que es necesario complementar lo que es la documentación, porque es muy importante señalar que, si bien esto es un proceso jurídico, es necesario que tenga todos los elementos documentales para poderle dar un destino a los bienes conforme a lo que señalan la normativa aplicable. Se han notificado 10 casos improcedentes, uno ha sido concluido y el otro se desestimó por parte de la gente del Ministerio Público. Esos son los casos que tenemos hasta ahorita, han sido notificados 56 juicios. Respecto al juicio concluido, justamente en el año, en el caso de que se había dado como juicio de extinción de dominio en el año 2011, se ordena ya lo que es la ejecución y el pago del mismo en el año, lo que es 2013, fue por un monto de 700,000 pesos, el cual se procedió lo que es justamente al pago conforme a la instrucción que se recibió por parte del juez de extinción de dominio. Finalmente, en cuanto a lo que es justamente a las áreas de oportunidad que vemos en lo que es en la operación, primero considerar que los bienes sujetos a procesos de extinción de dominio pueden estar sujetos a otras causas penales, en donde incluso se haya ordenado la conservación de los mismos. Esto es, no porque el bien esté para extinción de dominio, se le puede dar lo que es ese destino, sino que es necesario que se observen también sobre las otras situaciones que guardan jurídicamente. El monto del pago de reparación del daño ordenado por el juez puede ser superior al valor de los bienes relacionados con la causa, o bien puede no haberse monetizado por falta de interés del mercado. Hay que considerar que muchos, sobre todo en el caso de los inmuebles, pues son inmuebles que están estigmatizados por el tema de haber sido parte de un delito y no necesariamente el mercado está interesado en adquirirlos, y eso también afecta el valor de lo que es de los bienes. La falta de uniformidad de criterios por parte de los registros públicos también de la propiedad para registrar las instrucciones del juez, solamente en algunos casos quedan de manera marginal, lo cual dificulta la monetización de lo que son de los inmuebles, y también la expedición del reglamento y la conformación del fondo, el que hace referencia al artículo 61 de dicha ley. Eso ayudaría a contar con una mayor certeza jurídica en su operación. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Alonso Carriles Álvarez por su exposición. Creo que también ha resultado muy ilustrativa para la audiencia, y creo que esto también va a tener un gran impacto en el resultado de este trabajo. Pasamos a continuación con la exposición de nuestro siguiente invitado, el maestro Jaime Enrique Rangel Díaz, especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en Justicia Penal por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. También es especialista en Amparo y Garantías Constitucionales. Desde el año 2005 comenzó a desarrollarse como abogado postulante en materia penal. A partir de 2011 comenzó a prestar sus servicios profesionales en Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, participando en la creación de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Se ha desarrollado en diversas administraciones del Gobierno Federal en puestos relacionados con seguridad pública. En cuestión académica ha sido ponente en las Jornadas Iberoamericanas de Derecho por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, y pues le damos la bienvenida, tomando en consideración que incluso la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal precede a la federal, y ha tenido también un desempeño diferente, un poco más optimista, pero bueno, ya nos comentará usted qué es lo que sucede. Bienvenido a este foro. Con su permiso, distinguidos miembros del Presidium. Buenas tardes, tengan todos ustedes, autoridades, académicos, estudiantes y público en general. Me da mucho gusto poder compartirles algunas reflexiones y experiencias derivadas del ejercicio de la figura denominada extinción de dominio, que sin temor a equivocarme,
resulta ser el mecanismo idóneo para combatir y debilitar de manera frontal a la delincuencia, esto es, a través de sus recursos patrimoniales. Como es bien sabido, y ya se mencionó, el Estado mexicano incorporó a su marco normativo esta figura en virtud de las reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia en el año 2008. Y en consecuencia, en fecha 8 de diciembre de ese mismo año, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Extinción de Dominio para el Distrito Federal, entrando en vigor el 9 de marzo del 2009. Cabe hacer mención que aun y cuando la ley es del año 2009, se encuentra ajustada a la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio emitida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2011. Al día de la fecha, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Fiscalía Especializada, ha interpuesto un total de 233 demandas ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en las cuales 57 se ha declarado procedente la acción, 46 en contra y el resto se encuentran sub iudice ante la primera, segunda instancia o en su defecto se encuentra tramitándose el juicio de amparo ante los tribunales colegiados del primer circuito. En este orden de ideas, resulta ser que el Distrito Federal es punta de lanza en cuanto al ejercicio de esta acción respecto a diversas entidades federativas que cuentan con la ley de la materia. Ahora bien, expuesto lo anterior, me permito presentar de manera breve el procedimiento que se lleva a cabo por la Fiscalía Especializada. Tenemos que la acción de extinción de dominio, como ya se refirió, es la pérdida de los derechos de propiedad cuando se acrediten los ilícitos, el hecho ilícito de robo de vehículo, trata de persona, secuestro y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. A diferencia de la Federación, que recientemente, por las reformas que ya se han comentado, incorporó el delito de enriquecimiento ilícito, en el gobierno de la capital se están llevando las acciones conducentes para reformar la ley y en su caso incorporar también este tipo penal. Es importante hacer mención que en un inicio no estaba considerado el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Sin embargo, dado el impacto que tiene en nuestra sociedad la comisión de este hecho ilícito, es que se decidió incorporarse dentro del catálogo de delitos. Ahora bien, procederá la acción de extinción de dominio siempre y cuando el afectado, entendiendo por afectado el titular de los derechos reales de propiedad respecto de los bienes, con independencia de que sean bienes muebles o bienes inmuebles, y deberá acreditar la procedencia lícita de dichos bienes, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización ilícita. Este es el punto medular, tal y como lo comentaba el maestro Guadalupe y los demás ponentes, en el que se centra el punto toral de la procedencia o no de la acción de extinción de dominio. Recientemente, en el mes de abril de esta anualidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, emitió diversas 10 jurisprudencias, en las cuales, en algunas de ellas, profundiza respecto a las cargas probatorias que cada una de las partes, entendiendo que el agente del Ministerio Público es la parte actora y la parte afectada o demandado es el titular de los bienes, profundiza respecto de este hecho, la actuación de buena fe y que está impedido para tener conocimiento. Si me lo permiten, con posterioridad haré mención de ello. Ahora bien, los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio se aplicarán a favor del gobierno del Distrito Federal y podrán ser enajenados o en su defecto se destinarán al bienestar social. La acción de extinción de dominio, de conformidad con el texto normativo, tenemos que es autónoma, distinta e independiente. Sin embargo, resulta indispensable hacer mención que esta autonomía que nos señala la ley, en virtud de los criterios jurisprudenciales que les vengo refiriendo, ha sido modificado. La Suprema Corte interpreta el artículo 22 constitucional y habla de que la autonomía, que no es un procedimiento autónomo del de materia penal en su totalidad, habla de una autonomía relativa. Esto es, el procedimiento de extinción de dominio no puede terminar favorable para el gobierno del Distrito Federal a menos que se tenga por acreditado el hecho ilícito a través de un auto de formal prisión, de una sentencia condenatoria, ya sea en primera, segunda o que así lo resuelvan la jurisdicción federal. Es distinta del de naturaleza penal, evidentemente su naturaleza obedece a la materia civil, es ante los juzgados de lo civil en la que se tramita el juicio,
e independiente, que está muy relacionado con la autonomía, toda vez que, insisto, si no se tiene por acreditado el hecho ilícito mediante un auto de formal prisión, una sentencia condenatoria, la acción de extinción de dominio difícilmente va a poder prosperar. Es independiente de cualquier otra de naturaleza penal, de las iniciadas simultáneamente, de las que se haya desprendido o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los si existiera alguna sucesión, etcétera. Los bienes sobre los que procede la extinción son aquellos que sean instrumento, objeto, producto del delito. En fracción segunda, aquellos instrumentos que no sean instrumento, objeto, producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados para ocultar o mezclar bienes producto del delito. Aquellos que estén siendo utilizados por la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad, y aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales. Aquí resulta muy importante señalar, por lo que hace esta fracción, cuando un dueño en un juicio, si me permiten la expresión, va a aceptar que sabía que en su inmueble se vendía droga, sabía que su inmueble era utilizado para el tráfico, para la trata de personas, y va a comparecer a juicio y va a aceptar esta situación. En consecuencia, el gobierno capitalino, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se encuentra en una permanente capacitación a los agentes del Ministerio Público, oficiales secretarios y por supuesto a la Policía de Investigación. La agente del Ministerio Público que participa en este procedimiento de extinción debe ser especializado en el tema. ¿Por qué? Porque si mi Policía de Investigación realiza, valga la redundancia, una buena investigación y se tiene que un sujeto compra droga en un inmueble desde hace más de 2 años, él no va a poder venir a juicio y ofrecer pruebas tendientes a decir que no tenía conocimiento que en su inmueble se vendía. En consecuencia, la capacitación resulta indispensable para que la agente del Ministerio Público pueda proporcionarle al juez elementos de convicción que lo lleven a emitir una resolución en donde sea procedente la extinción de dominio. Entonces tenemos que todo nace desde un buen informe de la Policía de Investigación, una buena interpretación de la agente del Ministerio Público y un juicio bien llevado. El juicio, resulta pertinente hacer mención, en todo momento se respetan el debido proceso, garantías de seguridad jurídica, en el cual pueden ofrecer pruebas en todo momento, se lleva a cabo la notificación de la demanda, contestan la demanda, la parte afectada ofrece sus pruebas, está previsto la interposición de recursos como lo es el de apelación. Comento esto en virtud de que hay partes afectadas, abogados con toda la educación posible, hay abogados chicaneros que en determinados momentos pretenden sorprender a la autoridad, no a la autoridad ministerial, a la autoridad jurisdiccional, que quieren aprovechar algunas deficiencias de la ley para poder solucionar su asunto. En consecuencia, los procedimientos legislativos, los procesos legislativos en la Asamblea del Gobierno del Distrito Federal, así como en el gobierno federal, resulta indispensable continuar con el perfeccionamiento de la legislación de la materia. Tenemos ahora que una vez que se inicia la averiguación previa o se está llevando a cabo el proceso penal o ya se cuenta con una sentencia penal, el agente del Ministerio Público que conozca de cualquiera de estas 3 etapas va a remitir copias certificadas al agente del Ministerio Público especial, a la Fiscalía Especializada, al agente del Ministerio Público Especializado. ¿Para qué? Con la finalidad, siguiente por favor. Siguiente lámina por favor. Para que el Ministerio Público Especializado lleve a cabo la preparación de la acción de extinción de dominio en un término de 90 días, en donde va a llevar a cabo todas aquellas diligencias, como lo es las investigaciones por parte de la policía, como lo es coordinarse con autoridades del Distrito Federal, como lo es el Registro Público de la Propiedad del Comercio, para que nos diga quién es el titular de cierto inmueble, como lo es la Secretaría de Finanzas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para que proporcione una planimetría y nos dé características específicas de los sujetos que pueden ser parte afectada en el procedimiento de extinción de dominio. Si una vez analizado todo esto
se determina que que puede haber un juicio, se presentará la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que será a través de los jueces de lo civil, quienes conocerán del asunto. Tenemos las autoridades que intervienen en el procedimiento de extinción de dominio, a grandes rasgos la Secretaría de Finanzas, Consejería Jurídica, Secretaría de Seguridad Pública y demás. Con relación al destino de los bienes, tenemos que en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 8 de mayo de 2015, se publicó el acuerdo en el que se les da destino. Pasamos a las gráficas, por favor. Tenemos este inmueble que era utilizado para cometer el delito de robo de vehículos. Al interior se desmantelaban, se reemplacaban los coches y se salían a la venta. Se destinó a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Siguiente. Otro inmueble que era utilizado para el delito de robo de vehículos. Siguiente, por favor. Otro más que era destinado para robo de vehículo y donde la Secretaría de Desarrollo Social va a poner un comedor público. O sea, el destino que se le da a los inmuebles efectivamente es para el bienestar social. Tenemos asuntos de trata de personas en donde vemos cómo estaba planeado o diseñado el inmueble a través de una serie de cabinas de 4x2 donde se llevaba a cabo el sexo servicio, y aquí imaginemos que el propietario del inmueble llega y diga que no tenía conocimiento de que estas cabinas eran utilizadas para cometer el ilícito, ¿no? Siguiente, por favor. Asuntos de secuestro, casas de seguridad, donde se encuentran vestigios de vendas, sangre, etcétera. Siguiente. Otro de robo de vehículos, en este patio era donde se llevaba a cabo el reemplacamiento y el desmantelamiento de los coches. Y un asunto muy sonado, el asunto de la ronda. Aquí, de igual modo, se reemplacaban, se reetiquetaban, se volvían a escanear los vehículos para sacarlos a la venta, ¿no? Entonces, resulta ser que la figura para algunas personas pudiera llegar a ser considerada que se violan derechos humanos, que no se respeta el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, ya también la Corte se pronunció en ese sentido. El principio de presunción de inocencia no aplica para el juicio de extinción de dominio, al ser de naturaleza civil. El principio únicamente se refiere por lo que hace al procedimiento penal. Y bueno, con base en lo expuesto, doy por terminada mi participación para dar paso al siguiente ponente. Muchas gracias. Pues agradecemos al fiscal Jaime Enrique Rangel Díaz por su participación. Nos ha dejado temas también medulares en esta discusión que estamos abordando. Muchísimas gracias. Y pasamos al último de los panelistas de esta primera mesa, Samuel Antonio González Ruiz, doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Milán, Bolonia, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, consultor internacional en materia de justicia, seguridad pública y delincuencia organizada. Fungió como titular fundador de la unidad especializada en delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República. Ha sido experto de alto nivel en la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas en Viena, Austria. Fue asesor interregional para asuntos de justicia penal en esa misma instancia. Sus funciones principales fueron apoyar a los gobiernos en la pronta implementación de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Ha organizado cursos de capacitación para jueces, fiscales y policías en más de 50 países. Ha sido también coordinador de asesores IOA, asesor principal del Procurador General de México, participando en la elaboración de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, Ley General de Seguridad Pública y estrategias anticorrupción de la Policía Federal Mexicana, así como diversas reformas al Poder Judicial. Todas ellas con el fin de garantizar el respeto a la ley y el Estado de Derecho. También ha colaborado con el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, donde fue secretario académico, y entre otras cosas debo destacar su participación directa en las mesas de trabajo que llevaron a la creación tanto de la reforma constitucional publicada en 2008 como de la propia Ley Federal de Extinción de Dominio que estamos discutiendo el día de hoy. Bienvenido, don Samuel. Gracias. Senadora Pilar Ortega esta invitación
desde luego también a los otros integrantes de estas mesas del Senado. Para mí es un gusto, es un honor estar aquí de nuevo en esta discusión en torno al decomiso, al aseguramiento, la confiscación, la extinción de dominio, el abandono de bienes en materia de delincuencia organizada. Creo que todos los que han estado aquí han hablado de la necesaria forma de quitarle los bienes a la delincuencia organizada, los bienes que son producto del delito, y creo que ese es un elemento común, me parece que siempre lo ha sido. Déjenme decirles que aquí con el doctor Moisés Moreno presente en esta mesa me ha tocado participar en varios momentos en que se ha discutido este tema. Empezamos en 1993, si no mal recuerdo, seguimos en 95 con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se volvió a dar el tema justamente con las figuras de extinción de dominio en el 2007 y ahora también se vuelve a revisar el marco. Fíjense bien, nuestra Constitución tiene muchos mecanismos para quitar los bienes a la delincuencia organizada. Nada más hace falta revisar la Constitución y ver qué elementos hay. Artículo 14, nadie podrá ser privado de su libertad, propiedades o posesiones o derechos, sino mediante sentencia. La regulación de que una sentencia puede determinar el decomiso, por ejemplo, en materia penal. El artículo 22, que determina que no se considera a confiscación ni la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, este no sería aplicable más que indirectamente, pero sí cuando se decrete por una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Esta fracción constitucional no tiene regulación en nuestro país. Está ahí desde hace... ¿Cuándo la pusiste, Moisés? Pues probablemente unos 20 años y no tiene regulación en este elemento de la Constitución. El decomiso que ordena una autoridad judicial, esa es la nueva fracción, en el caso de los bienes por el enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109. Luego, los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables. En México se quitan muchos bienes precisamente por el abandono. Y evidentemente muchos delincuentes no reclaman los bienes porque están abandonados y esa es una medida mucho más rápida y práctica que incluso la extinción de dominio. El siguiente es la medida que está en el artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y que ya tiene 20 años, que es de 1995-96, cuando surge la ley, se planea en el 95, es emitida en el 96, y dice como pena que en todos los casos de delincuencia organizada se decomisarán los objetos, instrumentos, productos del delito, así como los bienes propiedad del sentenciado y aquellos respecto de los cuales se conduzca como duelo si no acredita la legítima procedencia de los bienes. ¿Qué quiere decir? Que desde el 95 hay una pena que no es una medida administrativa, que por el mero hecho de ser sentenciado por delincuencia organizada, por ese mero hecho, tienes obligación de probar la legítima procedencia de todos los bienes. Al día de hoy no conozco una sentencia que lo determine. ¿Ok? Una sentencia cuando tienen decenas de sentencias de delincuencia organizada y no hay una en el que se haya aplicado este principio. ¿Ok? Desde hace 20 años está ahí. Bueno, luego introdujimos a la Constitución desde luego lo que tiene que ver con el elemento de la extinción de dominio. Fíjense bien la discusión del 2007. En la discusión del 2007 se determinó reducir respecto de la ley colombiana a ciertas causales que están en nuestra Constitución. Y me refiero a las fracciones segunda, B y D de la Constitución. Es decir,
aquellas que sean instrumento, objeto, producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar el hecho que el hecho ilícito sucedió. Aquellas que no sean instrumento, objeto, producto del delito, pero que hayan sido utilizadas o destinadas a ocultar o mezclar bienes. Esto de conformidad con la Convención de Palermo y la Convención de Viena sobre drogas, pero además en perfecta consonancia ahora con nuestro nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la D, aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto del delito, dice patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado de estos delitos se comporta como dueño. No está regulado lo que significa delitos patrimoniales en nuestras leyes. ¿Ok? Bien, la fracción tercera tiene una naturaleza distinta. La fracción tercera es mucho más amplia que la ley colombiana, porque es una carga en los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que regula el derecho de propiedad. Es una carga que se le pone al dueño. Igual que se le impone al dueño pagar impuestos, se le impone al dueño vigilar su bien, que no sea utilizado. Tiene una naturaleza jurídica completamente distinta de las otras 3 fracciones. ¿Okay? Y tampoco me parece que esté regulado esto de manera correcta en la Ley de Extinción de Dominio. Bien, han pasado 6 años, ¿verdad, Pilar?, desde que se discutió la ley. El Distrito Federal aprendió algunas cosas, tiene una ley ciertamente más flexible. La ley federal es más inflexible, hay que reconocerlo, pero la experiencia te dice bastantes cosas. Primero, los señores agentes del Ministerio Público del Distrito Federal recibieron capacitación correcta para generar el proceso de investigación, por eso tienen más resultados, además de lo de la ley. Segundo, los ministerios públicos de todo el país no están capacitados ni entienden realmente cuál es y para qué sirven estas instituciones. Y ese es un elemento muy importante. Y el tercer punto lo dijo el señor fiscal de la Procuraduría del Distrito. Se refiere a la jurisprudencia que está emitiendo la Corte. Hay tesis completamente contradictorias. El gran problema que tenemos hoy en algunas de las tesis de la Suprema Corte de Justicia es que los señores ministros quieren dejar de ser ministros y venirse a ser senadores de la República. Hay tesis de la Suprema Corte que son verdaderas leyes y no interpretaciones constitucionales. ¿Okay? Podemos decir que estamos inmersos en una especie de arrea legislativa que tiene la Suprema Corte, que regula cosas que no debe regular, porque déjenme decirles una cosa. Yo estoy aquí invitado por la señora senadora y por el Senado de la República para opinar, pero a veces en la Suprema Corte de Justicia las decisiones las toman un grupito que ni entienden ni saben de los temas que están determinando su regulación. Por la propia naturaleza, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen acceso a opinar frente a la Suprema Corte de Justicia? La respuesta es ninguno, ¿verdad? Nadie es llamado, nadie opina. Aquí estamos en un foro plural y en consecuencia se puede determinar con precisión todos los aspectos para entender por qué se tiene que regular de una u de otra manera. Allá no. Y ese es un gravísimo problema, no solo de estas tesis a las que recibió el fiscal, sino de otras que están sacando, cuya consecuencia tienen efectos impresionantes en la materia. Yo, perdónenme, y con esto termino, señora senadora, yo me permito comentarles a ustedes que si se van a tocar solamente la ley en este asunto, hay muchas ideas que podemos desarrollar, pero déjenme decirles una cosa, se enfrentarán con estos criterios de jurisprudencia de nuevo.
No nos queda otra manera, señora senadora, si se quieren hacer las cosas bien, de volver a tocar el artículo 22 y de generar una nueva regulación, porque de lo contrario, si no es claro y no es didáctico lo que dice el texto constitucional, chocaremos de nuevo con algunos que interpretan que su función, en lugar de ser jurisdiccional, es hacer leyes. Muchas gracias. Gracias al licenciado Samuel González Ruiz, que nos ha hecho esta exposición desde su punto de vista, haciendo una revisión del artículo 22 constitucional y cómo ha venido, cómo no se aterrizó algunos de sus conceptos dentro de la ley y los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les comento de manera muy breve cuáles son las preguntas que hasta este momento tenemos en la mesa, y les propondría agruparlas en dos, para efecto de que pudiéramos pasar a las respuestas por parte de los panelistas. Y al final simplemente daremos una breve reseña de estas participaciones. La primera pregunta para el subprocurador Medina Rubio, y la misma también para el maestro Carriles del SAE, nos pide, un momento les comento el nombre porque está un poco confuso, pero nos preguntan como precisión exactamente cuántos casos de extinción de dominio hay. Señalan que el subprocurador citó que se han dado 64 casos, de los cuales 43 son exitosos, y el reporte del SAE señala que son 56 casos y 7 bienes. Y nos piden que les demos la cifra real, y la pregunta nos la hace, entiendo que es Fred Álvarez. Gracias por su pregunta y les cedo la palabra, no sé quién quiere empezar. Bueno, el dato que nosotros proporcionamos se refiere a 64 demandas de extinción de dominio, de las cuales 43 han sido favorables. En 11 casos han resultado en contra. 2 han sido desechadas, en una ha habido un desistimiento, es decir, no cuenta, y actualmente se encuentran 7. Si restamos las 64 menos estas correspondientes, nos dan los números 56, que es el que tiene registro del SAE. Muchas gracias. Básicamente señalaría que es una información que es muy dinámica, va cambiando en función de cómo van avanzando lo que son los procesos, cambia día a día. En este caso, en el caso del SAE, la información que tiene es en materia para darle destino lo que es a los bienes, es como se va informando sobre cuál es la situación que guardan cada uno de los casos, y diré que son también, justamente como señala el señor subprocurador, son números justamente que están relacionados. Gracias. Uno es desde materia de justamente la Procuración de Justicia, y otro es en materia de lo que es de la operación desde la perspectiva del tema de los bienes. Gracias. La siguiente pregunta es para todos los panelistas. ¿Qué medidas ha realizado el Estado para informar el artículo 16 constitucional respecto al cuerpo del delito y el hecho que la ley señala como delito, es decir, adecuar esta última figura a la Ley Federal de Extinción de Dominio? Esa es una pregunta que nos hace Mauricio Flores Martínez, abogado postulante. No sé si alguno de ustedes quisiera dar respuesta a esta pregunta. Sí, si me permiten, buenas tardes. El abogado que llevó a cabo la pregunta. En este sentido, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el pasado 18 de diciembre de 2014, se publicaron las adecuaciones en la ley, para la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, una vez que entre en vigor el sistema de justicia penal acusatorio para los delitos graves, que son los que están mencionados en la ley: trata,
narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos. Entonces ya está, por lo que hace el gobierno del Distrito Federal, la adecuación normativa publicada el 18 de diciembre de 2014 en la Gaceta Oficial. Gracias. Otra pregunta para el maestro Gerardo López. Del maestro Gerardo López para el licenciado José Guadalupe Medina Romero. Si conforme a la ley federal corresponde al Ministerio Público ejercitarla, porque hay confusión en la naturaleza penal, civil o administrativa. ¿Dónde lo coloca usted? ¿Debe estar ligado a un proceso penal por seguridad jurídica? Gracias. Evidentemente tiene una derivación de orden civil. Como la ley lo señala y se ha expuesto en esta mesa, el inicio del proceso de la demanda es de orden civil. El Ministerio Público y la Federación actúa como parte en relación con el juicio de extinción de dominio. La parte correspondiente a lo que es el curso de la investigación penal corre por cuerda separada. Al referirnos a la naturaleza del propio mecanismo de extinción de dominio es porque aún existe precisamente esa confusión, a veces en juzgadores y por supuesto en los ministerios públicos, de hacia dónde y cómo puede enlazarse o de qué manera impactan un procedimiento con el otro. Entonces, sí es importante que en la revisión que se haga de ley quede perfectamente esclarecido ese tema para poder ponderar perfectamente bien cuál es la naturaleza específica de este procedimiento de extinción de dominio. Y en el tema administrativo cruza mucho por la parte de orden registral. Cuando se da el inicio de demanda, es más, desde la apertura de averiguación previa, interviene el registro público, se le da la vista para que haga las anotaciones correspondientes. Posteriormente, cuando se hace la presentación de la demanda, también se le solicita la intervención para efectos de que quede asentado que se encuentra sujeto al proceso de extinción de dominio. Entonces, ahí es en donde hay todavía confusión y no hay una explicitez por parte de la ley. Muchas gracias, licenciado. Las siguientes preguntas todas son para el maestro Jaime Enrique Rangel Díaz. Las agrupé, son dos personas que le preguntan cómo opera el principio de presunción de inocencia en el juicio de extinción de dominio, es decir, qué hace la Fiscalía a su cargo para respetar dicho principio. Nos pregunta el licenciado Mauricio Flores Martínez, abogado postulante, y también para el mismo panelista Jaime Rangel, cómo iniciar una demanda de extinción de dominio si no se acredita el delito con el auto de formal prisión. Sí, con relación al principio de presunción de inocencia, cito la jurisprudencia de fecha 17 de abril de 2015, que se titula Extinción de dominio, el principio de presunción de inocencia no es aplicable al juicio relativo. En consecuencia, el principio de presunción de inocencia no puede tomarse en consideración por parte del juez ni por parte del agente del Ministerio Público como aplicable al juicio especial. Con relación a la segunda pregunta, que era si no se acredita el hecho ilícito, ¿cómo interponer una demanda? En definitiva, si no se cuenta con un auto de formal prisión, una sentencia condenatoria, si no se cuenta con hecho ilícito, es uno de los requisitos sine qua non para estar en la oportunidad o en la calidad para llevar a cabo la interposición de la demanda ante el órgano jurisdiccional. Contrario sensu, si no tenemos esta documental emitida por el juez penal, no podrá interponerse la demanda de extinción de dominio. Gracias. Gracias. Otra pregunta es son dos preguntas para el doctor Samuel González Ruiz. La primera la formula el licenciado Fred Álvarez. Es evidente que la ley de extinción de dominio está prácticamente difunta. Es increíble que en 6 años solo haya 43 casos exitosos y en Colombia se extingan miles de bienes. El problema allá es que un grupo de abogados les
no entiendo bien, pero bueno, la pregunta es, ¿debemos extinguir la extinción de dominio o solo hay que actualizarla? A pocos meses de inicio de la ley, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de reformas y el Congreso no hizo nada. Y también otra para el doctor Samuel González Ruiz, de Héctor Pineda, dice, me permitiría disentir de la exposición en cuanto a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su pregunta, ¿cómo resolvería el problema de la expresión delitos patrimoniales a la luz del principio pro persona? Adelante. Muchas gracias. Yo creo que todos estamos en un marco de respeto a los derechos humanos. No hay nadie, lo dice la Constitución, y tenemos que entender qué dicen la Constitución y los tratados. En materia de extinción de dominio, les pido a todos los presentes que estudien con profundidad las diversas sentencias que ha emitido la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la materia, no solo sobre la materia de extinción de dominio y de decomiso, sino justamente sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con lavado de dinero. Debe haber unas 20 sentencias donde se determina lo que es legal, constitucional y en materia de derechos humanos en Europa para aplicar las leyes italianas que permiten la extinción de dominio, que ahí se llama de otra manera, a los delincuentes. Es decir, no está peleado con esos principios, pero aquí tenemos un proceso expansivo, ¿okay?, como por ejemplo lo demuestra el criterio anterior en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la presunción de inocencia sí aplica a todo el procedimiento administrador sancionador, a todo ese procedimiento de sanciones administrativas, incluso faltas administrativas, te aplican las reglas generales del derecho penal. Y aquí la pregunta es, porque este es un problema de interpretación de las distintas naturalezas del derecho. ¿Qué principios aplican el derecho penal? Mis amigos penalistas como Moisés, gran académico, pues siempre ha sostenido que el derecho penal tiene que ser reducido. La tesis de la Corte en materia del derecho administrativo sancionador te aplica el derecho penal a donde yo entiendo que no debe ser aplicado. Hay una confusión completa entre el derecho sancionador administrativo y las reglas del derecho penal. ¿Qué queremos? ¿Expander el derecho penal o reducir el derecho penal? Esa es una pregunta que yo le hago a los ministros que aprobaron esa tesis, que tiene consecuencias en todo el orden jurídico mexicano. Segunda cosa, que es muy importante, mis amigos americanos tienen una teoría de argumentación donde el estándar en materia civil es el estándar de preponderancia de la evidencia. Eso no existe aquí en el derecho civil mexicano. El derecho civil mexicano es más formalista que el derecho penal. ¿Sí? Entonces, todo lo que queramos atribuir al derecho civil como vía más rápida para hacer la extinción de dominio, se va a enfrentar, como lo ha hecho, con la cultura jurídica de los jueces civilistas mexicanos, que para que tú puedas generar una acción requieres, a diferencia de los Estados Unidos y de otros países, requieres la prueba material completa. ¿Okay? Requieres el contrato, requieres todos los otros elementos probatorios, requieres el documento base de la acción. En materia de extinción de dominio, ¿cuál es tu documento base de la acción? Te dice aquí el licenciado, y de acuerdo a la interpretación que hace ahora la Corte, te dice el señor fiscal, el documento base de la acción tendría que ser entonces mi auto de formal prisión o mi sentencia. Sin embargo, los criterios de la Corte que están ahí, vean los del 17 de abril de este año, o sea, son nuevecitos, te dicen que hay otras maneras también de probarlo porque no se meten al fondo de los asuntos. Entonces, nosotros tenemos una confusión completa entre los criterios y los procesos de razonamiento que aplican para una disciplina y que aplican para otra disciplina. Okay. Son civil, administrativo y penal. Según estas tesis de la Corte, están confundiéndose para volverse prácticamente un solo elemento que tiene que ver con la aplicación de los criterios del derecho penal. Y eso a mí me parece que termina con cualquier posibilidad
de extinción de dominio en nuestro país en el sentido que se tiene que ver. Déjenme decirles una cosa. Todos estamos comprometidos con los derechos humanos, lo sé que la senadora lo está, lo sé que este Senado lo está, yo también lo estoy, pero hay una confusión gigantesca. Nada más tomen la Convención Americana de Derechos Humanos y ustedes van a ver que el artículo 8.1, idéntico al artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que se llama proceso equitativo, aquí con nosotros se llama garantías judiciales, no contempla la presunción de inocencia porque ese está en el 8.2, que se refiere a materia penal. Yo no sé cómo apareció en materia administrativa el principio de presunción de inocencia, eso hay que preguntárselo a la Corte. Sí quiero decir, senadora, si me permite este último elemento, que yo creo que todo el sistema de revisión de la Corte tiene que ser precisamente revisado. No es posible que la Corte norteamericana produzca 100 sentencias por año y la Corte mexicana produzca 6,000 con 11 ministros. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? ¿Quién está tomando las decisiones? Yo conozco las sentencias de la Corte Europea y hay prácticamente 60 o 70 magistrados que te producen 1,000 sentencias. Aquí 11 ministros te producen 11,000. Díganme cómo lo hicieron para conocer lo que producen. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Samuel. Y una última pregunta a el fiscal especializado de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para concluir esta mesa que ha sido muy rica. Pregunta Héctor Pineda, ¿cuál es su perspectiva sobre las acciones de extinción de dominio que se ejercen cuando la averiguación previa incluso no ha sido consignada? ¿Sería improcedente? Sí, en este sentido, de nueva cuenta, la Suprema Corte de Justicia emitió una jurisprudencia que dice que todos aquellos asuntos que se encuentran en trámite de averiguación previa en etapa de investigación por parte del Ministerio Público de Trata, Secuestro, Narcomenudeo, Robo de Vehículo, tendríamos que esperar a que haya una decisión judicial, como lo es el auto de formal prisión de primera mano o en su efecto la sentencia condenatoria. Entonces, aquellos asuntos que se inició la averiguación previa y no se ha propuesto o no se ha ejercitado la acción penal, deberemos de esperar hasta que el juez en materia penal emita alguna resolución y en consecuencia podrá haber lugar a la acción de extinción de dominio, en cumplimiento a estos criterios. Caso contrario, como autoridad estaríamos incurriendo en algunas faltas al debido proceso, alguna violación a los derechos humanos, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Jaime Enrique Rangel Díaz. Pues agradezco a todos los panelistas, por supuesto al maestro Eduardo Bojorquez López, director de Transparencia Mexicana, quien nos deja, yo me quedo con una idea de todas, para tratar de resumir su intervención. Algo muy importante que él dijo fue en relación a generar indicadores reales, y la extinción de dominio puede ser un gran indicador para ver si estamos avanzando hacia un país en donde tengamos un control de la corrupción y donde tengamos también cada día mejores indicadores de seguridad para todos los mexicanos. Creo que es muy destacable esto. También agradezco al licenciado José Guadalupe Medina Romero, su procurador especializado en investigación de delitos federales de la Procuraduría General de la República, por su participación. Creo que fue también una participación que no tuvo ningún desperdicio, pero también me quedo con esta idea de los dos elementos que tiene esta figura en México, y uno de ellos es que pretende no afectar a terceros, propietarios de buena fe, pero el Ministerio Público se queda con la carga de la prueba y esto ha hecho ineficaz este procedimiento. También agradezco a el ingeniero Alfonso Carriles Álvarez, director corporativo de Bienes de Administración y Enajenación de Bienes, por su puntual exposición. Creo que nos clarifica mucho este destino de los bienes, y sobre todo también agradecerle haber compartido con nosotros estas estadísticas. Esto es un elemento muy importante.
También agradezco, por supuesto, al maestro Jaime Enrique Rangel Díaz, fiscal especializado de extinción de dominio, por compartirnos la experiencia del Distrito Federal, señalarnos dos elementos que creo que no podemos perder de vista. Uno, que tiene que ver con la preparación y especialización de quienes, de los agentes del Ministerio Público que deberán tener a su cargo esta labor y cómo se ha venido desarrollando en el Distrito Federal, y por supuesto la necesaria coordinación entre las distintas instancias estatales para que esta herramienta realmente tenga un buen uso y llegue a un resultado que realmente le sirva a los capitalinos, en este caso, en el caso del Distrito Federal. Y finalmente también agradecerle al doctor Samuel Ruiz, consultor en materia de justicia y seguridad, por sus ideas, por estas críticas que hace no solo a la reforma constitucional, porque finalmente concluye y dice no debe ser una reforma legal, tiene que ser una reforma constitucional. Esa es su opinión, lo seguiremos debatiendo. También se refiere también a las tesis que ha generado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos deja un panorama muy claro de los distintos supuestos que establece el artículo 22 constitucional y cómo señala él mismo no se aterrizaron correctamente en la Ley Federal de Extinción de Dominio. Agradezco a todos su participación y en breves momentos iniciaremos con la última mesa de expertos con estas experiencias internacionales, que creo que a partir de lo que hoy han expuesto quienes están en el país desarrollando esta herramienta, pues va a ser muy rico contar también con el panorama internacional. Un reconocimiento a todos nuestros ponentes y me permito entregarles una constancia a todos ellos. Para finalizar, se entregará el reconocimiento a todos y cada uno de nuestros ponentes por parte de la senadora María del Pilar Ortega Martínez. Comenzamos con el licenciado José Guadalupe Medina Romero. Se entrega su reconocimiento al ingeniero Alonso Carriles Álvarez. Se entrega su reconocimiento al maestro Eduardo Borges López. También se entrega su reconocimiento al maestro Jaime Enrique Rangel Díaz. Y finalmente se le entrega su reconocimiento al doctor Samuel González Ruiz. Invitamos a los miembros del Presidium sean tan amables de reunirse para realizar la foto conmemorativa del evento. Es así como llegamos al final de nuestra primer mesa del foro Extinción de Dominio. En unos minutos comenzaremos con nuestra segunda mesa, titulada Experiencias Exitosas. Mientras tanto, los invitamos nuevamente a tomar un breve receso.